Bueno, recuerden que en la primera clase estuvimos viendo los conjuntos numéricos. Eso es la herramienta con la que vamos a trabajar esta primera parte de la asignatura. Em, bueno, con los conjuntos numéricos vamos a empezar en fundamentos de álgebra con los números naturales. Los números naturales, evidentemente, son los que utilizamos normalmente, es decir, son completamente indivisibles y son los que cotidianamente, o sea, domésticamente utilizamos, como son el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. En algunos, en algunos textos o algunos de los grandes expertos en todo este tema de los sistemas numéricos utilizan el cero, también utilizan el cero dentro de los números naturales. Otros como dicen que el cero apareció mucho tiempo después y entonces no lo incluyen, pero nosotros obviamente lo vamos a incluir porque lo necesitamos para realizar el resto de combinaciones infinitas con los números naturales. Este sistema fue de los primeros que surgieron, ¿cierto? Y funcionó muy bien hasta un tiempo. ¿Qué ocurrió? Que evidentemente los sistemas, pues tú los creas de acuerdo a tu necesidad, pero ocurre que a veces se presentan inconsistencias. ¿Cuál fue la inconsistencia con el sistema de los números naturales? Que, listo, tú podías coger y tener una suma normal, 4 más 2 y te va a dar 6. Y podías hacer restas, digamos, si tienes 7 menos 5, te va a dar, te va a dar 2, ¿cierto? Pero llega un punto en que tú empiezas a, a probar el sistema y si por ejemplo tienes esto, 5 menos 9, hasta ahí funcionó bien el sistema de los números naturales. Hasta ese punto, porque ¿qué ocurre cuando yo resto 5 menos 9? Si yo nada más tengo el sistema de los números naturales, que fue el primero en surgir, aquí me queda una gran incógnita, ¿cierto? O sea, ¿cuánto me daría ese faltante que le falta al minuendo para poder darme una respuesta correcta, para poder darme una igualdad aquí? En los números naturales eso no existía. Entonces ese fue uno de los grandes problemas que surgieron en ese tiempo y le dieron solución, obviamente, le dieron solución y la solución fue ¿cuál? Crear entonces los opuestos negativos. Es como decir que, bueno, vamos a crear un sistema numérico o un conjunto numérico adicional para, para suplir esa necesidad y que me indique que hay un faltante o que va en la otra dirección de tener más y más. En este caso crearon los números negativos que son completamente opuestos a los números positivos y van en la otra dirección de la recta numérica, ¿cierto? Aquí también se incluye el cero me divide la recta numérica, ya saben que viene entonces desde menos infinito hasta cero y de cero hasta más infinito. Este sistema también funcionó muy bien, funcionó perfecto, ¿cierto? Un tiempo, pero entonces lo mismo que con los números naturales, empiezas a hacer cosas y ¿qué ocurre? Que si entonces empiezas a hacer cosas y te vas dando cuenta de que los sistemas, de que los conjuntos no tienen en cuenta a veces algunas variables o algunas características y una de esas es que eh, el mundo no está compuesto solo de cosas enteras, sino que las cosas están compuestas por partes, ¿cierto? Están compuestas por partes, entonces era necesario solucionar ese asunto. Pues, ¿cómo haces tú si tienes un uno, pero en realidad estás dando la mitad? Pues, obviamente, lo dividimos por 2, ¿cierto? Y esa fue la solución que entonces le dieron al conjunto de los números enteros, creando los números racionales. Miren, los números racionales son los que tienen forma de fracción, o sea, que tienen un numerador, un denominador, pero ojo, con lo más importante de todo hasta el momento, con b diferente de cero, porque en matemática las divisiones por cero todavía no han sido establecidas o determinadas.
Entonces surgieron pues lo que nosotros llamamos los números racionales, que durante todo el bachillerato los estuvimos conociendo como los fraccionarios, ¿cierto? Tienen el numerador y el denominador. Como les decía, o sea, una de las grandes características y de las cosas que hay que tener en cuenta es que yo no puedo hacer una división por cero. Esto no lo puedo hacer porque me da una indeterminación. Ni siquiera me da un cero como muchos piensan, ¿cierto? Por, por lo siguiente, miren la vaina. O sea, si yo tengo, por ejemplo, ese 3, bueno, este 3 dividido cero, muchos podrían pensar, eso me da cero. Pero miren que esto es una igualdad. Esto es una igualdad. Y entonces esta igualdad se debe cumplir. Es decir, que como es una ecuación, yo podría entonces decir que este cero que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar y la igualdad debería cumplirse por completo. Pero miren lo que ocurre. 3 igual a 0 por 0. O sea que 3 debería ser igual a 0, ¿cierto? 0 por 0 me da 0. ¿Y esto es qué? Esto es una mentira. O sea que realmente ese no es mi resultado. Ahora, bueno, digamos que me da otra cosa, que no me da 0. Digamos que me da el mismo 3. El mismo cuento, ¿cierto? Si yo cojo el 0 que está dividiendo y lo paso a multiplicar, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que me queda 3 igual a 3 por el 0 que pasó a multiplicar. Y miren que vamos a tener la misma situación que acá, de que el 3 es igual a 0 y esa igualdad no es cierta. Por lo tanto, yo puedo poner el número que sea, decir que 3 dividido 0 es igual a 1.000.000 y nunca se va a cumplir esa igualdad porque del otro lado me va a quedar un 0. Por eso es que decimos que las divisiones por cero son unas indeterminaciones. Cuando veamos límites vemos que esas indeterminaciones a veces son, pues son rebasables. Podemos hacer unos trucos matemáticos, unos artificios matemáticos y podemos de esa manera evadirlos, ni siquiera quitarlos, sino evadirlos. Ahora, pero ¿qué pasó con estos números? Con los números racionales. Que los números racionales, o sea, así como los vimos, miren, o sea, así como los vimos, si yo tengo 3/4, me da 0.75, tengo un medio, me da 0.5 de resultado, si yo hago esta división, realmente esto me está indicando, es una división, que el numerador está dividido por el denominador, hasta ahí no hay ningún problema, pero resulta que hay números que no son representables en forma de racional. Y es que, por ejemplo, si yo tengo 6, el 6 es lo mismo que tener 6 sobre 1, ¿cierto? O sea, todos los números son representables, los números naturales, los números enteros son representables de esta manera, pero hay un tipo de números que no son representables en forma de racionales. ¿Cuáles son esos números? Pues tenemos, por ejemplo, el pi, que es un número infinito no periódico, es decir, que no se repite ninguno, no se repiten los decimales, lo mismo que epsilon o el número de Euler, tampoco se repiten los decimales. Entonces estos números no son representables de manera racional, por lo tanto los llamaron los números irracionales, que son esos números decimales infinitos no periódicos. Luego lo que hicieron fue sacar el conjunto de los números reales, que es donde se tiene en cuenta a todos los conjuntos numéricos. Miren que aquí también nos están incluyendo a los números imaginarios. O sea, aquí tenemos los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y tenemos los números imaginarios. Esos números imaginarios cualquiera también podría pensar que se crearon así como así de la nada, o sea, bajo ningún interés, pero no, también surgieron de una necesidad. Miren esto, vamos a abrir un nuevo tablero. Miren esta parte, o sea, el sistema funcionó perfectamente un tiempo. O sea, los números reales funcionaron muy bien un tiempo. Pero ¿qué ocurrió? Que al igual que con todos los sistemas numéricos realizando operaciones, llega un punto en que decimos, ups, nos quedó faltando algo. Y ese algo fue esto. O sea, si yo tengo una raíz cuadrada de un número negativo, por ejemplo de -4, ¿cuánto me daría esa raíz? O sea, lo primero que se le viene a uno a la cabeza es decir, bueno, es igual a -2, ¿cierto? Listo.
Entonces la raíz de menos 4 sería menos 2. Pero ¿qué ocurre? Que si yo quiero invertir esto para que me vuelva a dar la raíz, o sea, para que me vuelva a dar este número de acá, yo diría, bueno, eso es como debe estar elevado al cuadrado, sería menos 2 por menos 2, pero miren que esto me va a dar es 4 positivo, me va a dar es 4 positivo, ¿cierto? 4 positivo, es decir, que no vuelvo al mismo resultado. Y si yo digo que la raíz de menos 4 es 2 positivo, menos todavía, ¿cierto? Porque si yo cojo 2 por 2, me va a dar es 4 positivo, ¿sí o no? ¿De qué manera entonces digamos que solucionaron este problema? Cada sistema se ha creado solucionando este tipo de problema, este tipo de vacíos que tiene el sistema anterior. Lo que hicieron fue decir que entonces, con una conversión sencilla, decir que menos 1 es igual a i al cuadrado. Suena raro, pues es como un parche, ¿cierto? Coger y ponerle un parche a un problema. Y con eso lo solucionaron y crearon un sistema en el que se pueden aplicar todas las propiedades que se le aplican a los otros sistemas numéricos. Y eso es, digamos, una de las condiciones. Una de las condiciones para ser considerado sistema, que cumpla propiedades asociativas, conmutativas, etcétera, y se pueda realizar todas las operaciones de multiplicación, división, suma, resta, ¿cierto? Entonces miren que dijeron que menos 1 es igual a i al cuadrado, y nosotros sabemos que menos 4 es igual a 4 por menos 1, ¿cierto? Eso es una realidad, o sea, si yo multiplico 4 por menos 1 me da menos 4. O sea que eso sería como decir que tienes raíz de 4 y al cuadrado, ¿sí o no? Miren, reemplacé el menos 1 por i al cuadrado. Esto sí. ¿Cuál es la raíz de 4? 2 y la raíz de i al cuadrado, i. Entonces de esta manera solucionaron, o sea, esto me da más menos esto, ¿cierto? De esta manera solucionaron el problema de las raíces pares de números negativos, creando el sistema de los números imaginarios. De los números imaginarios que está por acá, ¿cierto? Los conjuntos de los números imaginarios. Ahora, en el siguiente video, vamos a ver cómo podemos realizar operaciones con estos sistemas numéricos, que es realmente lo que nos interesa.